decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Bien, amados hermanos, la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones, y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bien, amados hermanos, vamos a estudiar esta noche entonces este tema, el contenido del primer mandamiento, que es justicia. El miércoles pasado hemos grabado que es el encabezamiento de los mandamientos, pero ahora sí, esta segunda parte es justicia. Vamos a analizarlo profundamente bajo los textos bíblicos. Vamos a analizarlo bajo los párrafos bíblicos para poder comprender, entenderlo. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que exige nuestro Dios de nosotros? Y también veremos en el Nuevo Testamento cómo Cristo nos exige a la iglesia cómo debe servir a Dios y al Señor Jesucristo, a Él mismo en espíritu y en verdad. Bien, sin más demora, vamos a iniciar entonces el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice: teme al Señor tu Dios, sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Amados hermanos, acá dice, primero dice, teme al Señor. Acá Dios exige en el Nuevo Testamento al pueblo de Israel que deben temer a Dios. Pero la palabra temer no significa que tengas miedo a Dios. Si de no dice temer, significa debes obedecer, que Dios te puede castigar, te puede dar enfermedades, te puede dar muchas cosas para que reflexiones en que te estás equivocando. Ese es el temor de Dios. Cuando uno teme a Dios, uno tiene que tratar de hacer lo correcto de uno mismo, no equivocarse. Y si te equivocaste, pues lamentablemente tienes que postrarte, doblar rodillas y clamar a Dios que te equivocaste y fallaste. Y Dios te va a perdonar porque Él es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Él es la justicia, es nuestro Dios todopoderoso. Entonces dice aquí, dice claramente, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Vea usted, ¿qué es el servidumbre? Servirle significa obedece todas las cosas que Él te exige. Exige Dios cómo debes adorarlo, cómo debes servirlo, cómo debes obedecerlo, cómo debes estar en comunión con Él, etcétera, etcétera. Eso dice aquí en este versículo tan sonante y tocante. Dice: teme al Señor tu Dios, sírvele a Él, no a otros dioses, no a otros dioses que hay en la tierra, no a otras imágenes, sino sírvele a Él en espíritu y en verdad. Reconócele que Él es tu Dios todopoderoso. Reconócele que Él es el ser supremo de toda la creación que hoy vemos. Reconócele que Él es tu Padre eterno, porque Él te creó en el vientre de la madre durante los 9 meses. Te creó y te dio vida y te dio un destino como debes vivir acá en este mundo físico. Entonces dice claramente, amados hermanos, dice: tu Dios, sírvele a Él cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Acá los juramentos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, todo juramento era en su nombre de Dios. Todo juramento en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hacías una promesa con tu prójimo, ponías a Dios como testigo, en su nombre jurarás. Juraban en el Antiguo Testamento, pero Jesús viene en el Nuevo Testamento, lo reglamenta. ¿En qué manera? Ya no jurarán, dice, si de no, di sí, sí o no, no. Ese es el punto específico. Hoy por hoy, en estos tiempos, no se puede jurar, pero hoy vemos en la sociedad, vemos a las personas y común y corrientes, aún de los hermanos, hermanas, tienen este problema. Juran, dice,
te juro en nombre de mi hijo, o te juro en nombre de mi madre o de mi padre, o los cristianos, te lo juro de verdadcito, te lo juro en el nombre del templo. ¿Qué tal sinvergüenzas de verdad? Eso no es así. Cristo que nos dijo, ya no es necesario jurar. Digan sí, sí, no, no y punto. No hay otro término más. Eso es lo que exige la palabra del Señor, porque dice: teme al Señor tu Dios, sírvele a Él cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Veamos Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, 21, que nos dice ahí también. Dice en esta manera, 20, 21. Aleluya, gloria a Dios. Tienen que temer al Señor tu Dios, adorarlo, aférrate a Él cuando hagas juramentos, que sea solo en su nombre. Bendito sea Dios. Ahí está. Sigue diciendo: teme al Señor tu Dios. Aférrate a Él. ¿Qué es aferrarte? Andar juntamente con Él de mano. No descuidarte de Él ni en la noche, ni en el día, ni en el trabajo, en tu andar en los caminos. Nada, amados hermanos. Tienes que estar siempre con Él, conversando, andando, pensando en Él y haciendo todo productivo de lo bueno, del bien. En tus actitudes, en tu comportamiento, en tu modo de hablar, en tu carácter, etcétera, etcétera. Tienes que hacer lo bueno para que Dios ande juntos contigo. Como Noé habló, por ejemplo, Noé dice en Génesis que Noé andó de mano con Dios porque era un hombre justo. Ahora nos exige a nosotros también que seamos justos en esa palabra justicia, para que Dios ande de mano con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Vea usted, eso tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo número uno y aferrarte a Él. ¿Cómo se adora a Dios? Hay varios términos. Adorarlo, por ejemplo: póstrate de rodillas, rostro a tierra, con un corazón abierto, sincero, llora, clámale y conversa con Él. Es una forma de adoración a Dios. Otra forma de adoración es en las alabanzas, que tu corazón y tu mente tienen que estar íntegro para tu Dios. En esos frutos de tus labios, que tú cantes al tu Dios, enalteciéndole su bendito nombre, reconociéndole su soberanía, que es lo que creó todas las cosas para un bienestar de sus hijos, que es la humanidad. Otro término de adoración: cómo se adora a Dios, mediante la obediencia. Tú obedeces al pie de la letra, Dios se deleita, se alegra contigo, porque te ve un hijo obediente. Pero un hijo desobediente, sin vergüenza, Dios no se alegra, se molesta. Y perdemos la comunicación con Dios cuando nos comportamos de mal. Perdemos todas las cosas, los beneficios de Dios, perdemos porque vivimos en la desobediencia. ¿Es algo injusto o no es injusto? Claro que sí, es algo injusto. No estamos en la justicia. La justicia verdadera es obedecerle a Dios, vivir en la obediencia. La justicia verdadera es aprende a adorarlo a Dios. La justicia verdadera es, ¿qué es? Aprende a alabar a Dios como debe ser, con un corazón limpio y con una mente limpia. Aprende. Eso es ser justo con nuestro Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Dice 21. Solamente Él es Dios, el único digno de tu alabanza.
y el que ha dado, ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Ahí está, hermanos. Él es el único digno de las alabanzas. Él es el único Dios todopoderoso, Dios creador de todas las cosas que vemos. Aún Dios te creó en el vientre de tu madre durante los 9 meses, te formó perfecto, que no te falte lo que es nada, y te envió acá a la tierra para que vivas con un destino y profesión. Aleluya, gloria a Dios. Vea usted lo que dice aquí en Deuteronomio 10, 20, 21. Ahora veamos, vamos hermanos, pasemos al libro San Juan. Libro San Juan nos va a recalcar un poco más. Acá dice el Antiguo Testamento que dijo, dice que pidamos en su nombre de Dios, juremos las promesas que Él nos va a hacer cumplir. Y pidamos al Padre también, dice en el Antiguo Testamento. Pero acá Jesús los reglamentos, sus mandamientos, lo traslada al libro San Juan. Y vamos a analizarlo ahí qué dice. Escúcheme el libro San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Estos mandamientos que en el Antiguo Testamento, como Dios habló al pueblo de Israel, estoy hablando del Antiguo Testamento, Jesús agarra estos mandamientos, lo traslada al Nuevo Testamento y lo reglamenta, o más claro, lo regula este mandamiento. Antiguamente era el Padre, ahora exige que pidamos al Hijo, no al Padre. ¿Qué dice aquí? Escúcheme, 14. Dice claramente acá, 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo dé gloria al Padre que está en los cielos. Ahí está. Jesús, el Mesías de Israel, dice, pídame en mi nombre y yo les daré y daré gloria al Padre que está en los cielos. Dígame. Amados hermanos, estamos en la era del Hijo. Esta era del Hijo estamos. El Antiguo Testamento fue la era del Padre. Pero ahí también hay un término que Jesús dice, el que no hace la voluntad de mi Padre no es digno de mí. Hay un grave problema ahí. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la sinagoga? Viene uno de los discípulos y dice, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Y Jesús le contesta con una palabra, muy buena palabra, dice, mi madre es todos los que obedecen, ella es mi madre. Mis hermanos son los que obedecen y viven en la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos, dice allí el Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que son mis hermanos? Obviamente que Cristo es Hijo de Dios. Ahora nosotros también somos hijos de Dios, entonces también Cristo llega a ser vuestro hermano. Eso es lo que da a entender en esos textos bíblicos. Pero para que sea Cristo nuestro hermano, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Pero si hacemos la voluntad del Hijo nomás, no llega a ser nuestro hermano, simplemente es nuestro Salvador y nuestro Rey. Ese es otro problema grave que hoy por hoy poco lo entendemos. Entonces dice aquí, claramente dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. El Antiguo Testamento que dice, en mi nombre jurarás cualquier promesa. En mi nombre pedirás, dice el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús dice, pueden pedir en mi nombre y yo les voy a dar lo que necesiten para que el Padre, para que el Hijo le dé gloria al Padre que está en los cielos. Y versículo 14 dice, es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo los daré, o los voy a hacer, les haré, dice.
Mire, hermanos, es algo contundente este tema. Hoy en día, por ejemplo, hermanos, hermanas, vienen, amados hermanos, se postran y van derecho al Padre. ¿Y al Hijo qué? Si aquí exige que Jesús dice que le pidamos a Él, no al Padre. Porque el Hijo quiere dar gloria al Padre hasta el día de hoy. Y seguirá dando gloria. Ese es el punto específico, hermanos. Ahora veamos. Por ejemplo, hoy hay hermanos, hermanas, que no viven en la justicia. Son hipócritas, por decirlo en esa manera. Vienen directo al pedir al Padre, obviando al Hijo. Nosotros somos hijos de orden y como hijos de orden tenemos que hacer lo correcto, amados hermanos. Y ese es un grave problema, como dice en el libro San Mateo capítulo 5 y 20, que nos dice ahí. ¿Qué nos dice ahí en 5:20 de San Mateo? Ahí hay un grave problema, amados hermanos, que hacemos las cosas por hacer las cosas. Dice en esta manera 5:20, aleluya, gloria a Dios. Les advierto al menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, a los de los fariseos, o nunca entrarán a los reinos de los cielos. Qué tremendo problema. Amados hermanos, vamos a analizarlo aquí un poco más a fondo este tema. ¿Por qué Jesús dice, superen a los maestros de la ley? No dice que lo superes tú en conocimiento, en letra, en sabiduría. No está hablando de eso. Está hablando superarlo en qué? En actitudes, en justicia. Esa época cuando Cristo estaba aquí en la tierra, obviamente, hermano, ya había varias sectas, los fariseos, los saduceos, los escribas y otros más. Había ahí en Jerusalén este problema ya. Y Jesús lo reclamaba eso a todos ellos. Era su palabra cuestionar lo que ellos vivían en la injusticia. Pero ¿cuál me dirá la justicia que hacían los fariseos, los saduceos? Es este punto, que ellos vivían en las tradiciones de los ancianos. Antes de Cristo se reunieron, dice la Biblia, por muchas veces los ancianos de las 12 tribus de Israel y analizaron la Escritura. Entonces dijeron, para ser mejor y servirle mejor a Dios, hicieron mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. Entonces estos fariseos y saduceos estaban doctrinados en esa manera y ellos defendían las tradiciones de los ancianos. Y Jesús le dijo, son injustos ustedes. ¿Por qué? Porque dejaron los mandamientos verdaderos que era de Dios y utilizaron los mandamientos de los ancianos. Ellos se equivocaron creyendo que hacían mejor las cosas. Eso fue un grave problema. Y aquí Jesús dice, como esta gente, estos maestros de la ley no van a cambiar porque están doctrinados y morirán ahí, ustedes, iglesia, supérenlo. ¿En qué está la superioridad? En los mandamientos. Lo que dijo Dios, tienen que nosotros obedecer. Porque claramente dice, el que hace la voluntad de mi Padre es digno de mí. Y lo que venimos analizando, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Textual.
Entonces nosotros estamos llamados para hacer el bien, vivir en la justicia, no en las tradiciones de los ancianos y menos en nuestro propio corazón que determine qué hacer o no hacer en la vida espiritual. Eso es una tremenda error y por eso hoy vemos tantas congregaciones chuecas, satánicas. Hoy vemos pastores sinvergüenzas que se han convertido en ladrones en los púlpitos de los pueblos, en los púlpitos de Dios. Hoy en día, hermanos, el pastor se vale de la lana de las ovejas. Trasquila toda la lana. Una vez que la lana ya no tiene la oveja, lo expulsan de la congregación porque ya no tiene para aportar a las ofrendas ni los diezmos. Encima ponen cargas a sus feligreses y ellos no es capaz de mover un dedo. Lo idéntico que hacían los fariseos en esa época. Y aquí dice, superen a ellos. Y mientras que Jesús dijo, el que quiere ser grande, que se ponga a servir. Así como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios vino a la tierra, no vino a ser servido, Él vino a servir al inútil, al huérfano, a los enfermos, a los que tenían lepra, a los que tenían enfermedades crónicas. Él sirvió curándoles. Pero hoy vemos pastores sinvergüenzas, caraduras, sin escrúpulos, están actuando diferente para enriquecerse, grandes ganancias, tener mansiones, tener carros polarizados y tener guardaespaldas. Y mientras que Cristo dice, yo andé a burro y a pie y sin guardaespaldas. Hoy dice el Señor, dice, los pastores de este tiempo andan con guardaespaldas y ellos no saben que yo soy el mejor guardaespaldas de los pastores. Pero los pastores obviaron a Cristo, ponen pastores con armas. Vea usted, con carros polarizados, pero Cristo quiere cuidarte, hermano. Cristo quiere guardarte, quiere cuidarte. Él es tu mejor guardaespaldas. Hoy por hoy, pastor, escucha eso, hermano y filigrés, hermano predicador, hermano predicadora, hermano. Cristo es el mejor guardaespaldas. Él te va a prevenir del peligro, Él te va a cuidar y Él te va a llevar por buenas sendas de justicia. Pero acéptala a Cristo como tu mejor guardaespaldas, no con gente contratada. Eso es lo que está pasando en los pueblos de Dios. Y es una tremenda sinvergüencería de muchos pastores. Hoy los pastores se han convertido rateros. Pastores se han convertido sinvergüenzas, bebedores del pueblo de Dios. Todavía diles alguna cosa. No toques al ungido, que Dios te va a castigar. Eso es lo que saben decir estos sinvergüenzas. A ver que me conviertan sapo, pues. Brujos, hechiceros, se han convertido estos sinvergüenzas. Bendito sea el Señor. Sigamos entonces. Eso es lo que dice en el libro San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Les advierto a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos si seguimos autoengañándonos en nuestro propio corazón. Hoy vemos pastores, hermanos, predicadores como hermanos y hermanas, viven en su propio corazón, de su propia concupiscencia, de su corazón erróneamente, pero no viven en la voluntad de Dios, no viven bajo los parámetros bíblicos de las leyes, porque vuelvo a repetir que los 10 mandamientos son una base de los 10 fundamentos, pero en el idioma hebreo se describe como 613 mandamientos. Ahí se ve el bien y el mal. ¿Qué mandamiento vas a practicar y qué mandamientos no puedes practicarlo? Ahí están mandamientos positivos y negativos. Veamos otro libro, San Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué nos dice ahí? Gloria al Señor. 6:33 dice en esta manera, amados hermanos, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten.
Acá hay dos puntos específicos, amados hermanos. Primero dice, busquen el reino de Dios por encima de cualquier cosa. Por encima de todo, primero buscar el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Es Jesucristo, el Mesías de Israel, Yeshua, el Salvador. Él es el reino de Dios. Busquemos por encima de todo a Él. Él es la dirección para llegar al Padre. Él es el vehículo para llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué significa el camino? El camino significa vivir como Cristo. Número uno. Lo que Él vivió aquí en la tierra, lo idéntico tiene que vivir los seguidores de Cristo, la iglesia. Vivir como Él. ¿Qué es la verdad? Vivir en la verdad, no mentir, ser honestos, vivir en la justicia como debe ser, como un verdadero hijo de Dios de verdad. ¿Qué es la vida? El idioma hebreo significa vida, jajai, ser feliz en esa vida. Vea usted, ser feliz llevando esta vida cristiana, esta vida en Cristo Jesús. Y aquí dice, busquen el reino primero por encima de todo. El Antiguo Testamento, ¿qué es? A Jehová tu Dios temerás, a Él te llegarás y por su nombre jurarás y le buscarás por encima de las cosas, dice en el primer mandamiento. Pero ahora que Jesús dice, primero es el reino. ¿Quién es Cristo? Entonces por encima de todas las cosas es Cristo. Está reglamentado ese mandamiento también. Vea. Entonces acá tiene que ver mucho nuestra salvación es Cristo y debemos obedecerlo a Cristo en todo sentido de la palabra. Ser justos. Si tú buscas el primero el reino que es Cristo, eres justo. Si tú buscas hacer el bien, ya eres justo. Amas a tu prójimo, eres justo. Vive una vida justa contigo mismo para que entres a ese reino que es Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que vengo mencionando aquí en San Mateo 6:33. Lo dice claramente, amados hermanos. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Vea usted. Y Él les dará lo que necesiten. Amados hermanos, hoy vemos hermanos, hermanas de diferentes pueblos de Dios en el mundo. Son tan sinvergüenzas y caras duras. En verdad que sí. Amados hermanos, vienen hipócritamente, se postran y piden a Dios ayuda. Dicen, Dios mío, por favor, ayúdame. Mi hijo está postrado en el hospital. Necesito sanidad. Está enfermo mi hijo. Oiga. ¿Y su vida diaria cómo es de esa persona? Toda la semana peleó con la vecina. Toda la semana peleó con su marido. Toda la semana habló malcriadez y lisuras, pestes por la boca con sus hijos en la sociedad. Y viene, hermanos, al templo a postrarse hipócritamente y pedir a Dios ayuda. ¿Qué rayos le va a dar Dios ayuda? Hermanos, dígame. ¿Qué rayos le va a dar ayuda si viven hipócritamente? Viven, hermanos, en sus deleites de su vocabulario, lo que nace del corazón. Pronuncian ese vocabulario apestoso y asqueroso. Boca sucia lo tienen porque hablan groserías. Ese es peste, contaminoso, peor que el coronavirus contamina a los demás. Y vienen acá a postrarse, hermanos igualito, hermanos peleanderos, chismosos,
Hermanos que son idólatras, que están más con el dinero que Dios. Dígame. Y vienen acá a postrarse y pedir perdón, y encima nunca cambian, nunca se han regenerado y sigue. Y entonces, ¿cómo rayos el Señor Jesucristo les va a dar lo que necesiten si su vida es pésima? Pésima su vida. Y aquí dice, claramente dice, busquen el primero reino de Dios por encima de todo. Lo demás lleva una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Por eso hoy muchos hermanos paran en los hospitales, hermanos, internados, hermanas. Muchos hermanos sufren, hermanas sufren. ¿Por qué? Porque no son obedientes. Hay algunos hermanos que son como recibo de la luz, que vienen una vez al mes. Hay otros hermanos que vienen de convenidos, nada más. Hay otros hermanos que son la hierba, vienen a fregar y hacer la vida imposible al pastor y a los hermanos. Hay de todo tipo aquí en los pueblos de Dios. Y aquí dice, vive una vida justa y Cristo te va a dar lo que tú necesites. No tienes que vestir, Cristo te va a dar, hermano. Alguien aparecerá y tocará tu puerta, te dará ropa, te regalará ropa por la obra de Cristo. Tienes hambre, alguien vendrá y tocará tu puerta, te traerán víveres. ¿Estás enferma o enfermo? Cristo te va a curar. Porque vives una vida recta, una vida justa, una vida como le agrada a Cristo y a Dios. Hoy en día venimos, clamamos, pero tu vida ¿cómo es? Desenfrenadamente vives en el pecado. ¿Y cómo Dios va a te va a apoyar, hermano, si tú vives mal? Tremendo error. Veamos otro libro más. Veamos el libro 2 Timoteo. Bendito sea el Señor. 2 Timoteo también nos habla, para aclarar más este tema, lo que venimos analizando. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Bendito sea el Señor. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bendito sea Dios. Ahí está. Toda escritura es inspirada por nuestro Dios. Vuelvo a repetir, amados hermanos, que los profetas lo que escribieron en diferentes décadas. Ellos no se juntaron al mismo tiempo todos los profetas y escribieron el Antiguo Testamento. No, hermanito lindo, eso no es así. En diferentes décadas escribieron el Antiguo Testamento los profetas. En el Nuevo Testamento igual los discípulos que hicieron las cartas también fue en diferentes décadas y diferentes sitios. Nunca se juntaron todos los 12 discípulos y escribieron el Evangelio. No, hermanito, eso no es así. Pero la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, sí, eso sí, pero en diferentes décadas de tiempo. Pero toda es inspirada por nuestro Dios en espíritu y en verdad, y por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que la espada de dos filos que penetra aún a los fondos del corazón, aún dice a los tuétanos de los huesos, penetra esa espada que es la palabra de Dios como una espada de dos filos. Te remueve ese corazón duro, te remueve aún los huesos que están contaminados de pecado, te purifica, te santifica y te expulsa toda esa maldad que está en tu corazón. Vea. Ese es el punto de lo que venimos analizando, amados hermanos, la Escritura. Y entonces dice, es útil para instruirnos la Escritura.
útil para analizarnos qué clase de persona somos nosotros. Por ejemplo, esta palabra Biblia, hermano, tú no lo puedes leer la escritura. La Biblia te tiene el poder para leerte el corazón y tu conciencia. ¿Qué clase de persona eres tú? Tiene ese poder la Santa Biblia. Y aquí dice claramente, lo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdadero. Claro que sí, que estamos haciendo el día de hoy. Estamos educándonos, enseñándonos unos a otros para ser mejores personas, para ser mejores jóvenes en la sociedad, para dejar nuestros malos hábitos, malas costumbres. Aquí se regenera el delincuente, viene acá, se regenera por intermedio de este poder de la palabra de Dios en espíritu y en verdad. El ladrón, el delincuente se regenera y es un hombre de bien en la sociedad. Acá la prostituta de igual manera se regenera y es una mujer de bien en la sociedad. Acá, por ejemplo, las mujeres que les gusta jugar a los sentimientos de los hombres, acá, hermano, con esta palabra se regenera y es una mujer útil para la buena obra de Dios. Así sucesivamente. El borracho acá se regenera. ¿Por qué? Porque la palabra lo hace cambiar, hace ser diferente, porque estas palabras son espirituales y te hace, hermano, ser diferente. Hombres de bien, hombres de sociedad, hombres valorosos en la palabra de Dios. Eso, hoy vemos tantos testimonios, hermanos de hermanos, cómo es que Dios ha trabajado con ellos. Y eso es lo que dice aquí. Dice que ven lo que está mal. En nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados. Claro que sí, la palabra de Dios nos corrige cuando nos equivocamos. Nos corrige cuando fallamos. Nos corrige de repente por ahí. Como seres humanos somos imperfectos. Siempre nos equivocamos. Nos salió un ajo. O de repente tu actitud negativa salió, y para eso esto, hermano, el Espíritu Santo te regordilla el corazón y tu conciencia te hace doblar la rodilla y clamar a Dios: perdóname, Señor, me equivoqué, soy un ser humano imperfecto, pero me equivoqué, ahora te pido perdón, Señor, no volverá a suceder, voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a ser como tú quieres. Eso es lo que quiere Dios, que seamos sinceros con Él, Papito Dios, y con Cristo. Porque acá dice, la escritura nos sirve ¿para qué? Para ver lo que nos equivocamos. Nos sirve. ¿Cuáles son los mandamientos, hermano? Los mandamientos positivos nos hacen ver. Y si fallaste en un mandamiento negativo, tienes que reflexionar y tienes que me equivoqué de verdad. Eso tiene razón. Y uno llega a conciencia y Dios te perdona, porque Él es amor. Cristo es amor. Cristo mismo es la justicia. Él es nuestro abogado que intercede todos los días delante del Padre eterno. Vea usted. Bendito sea el Señor. Siguiente versículo dice: Dios la usa para prepararnos y capacitarnos a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa todos estos términos que hemos leído, hemos estudiado en la justicia, vivir. Hermano, nos está capacitando, nos está instruyendo, nos está educando para sernos buenos obreros en las buenas obras. Vea, Dios mismo nos está instruyendo. Por eso yo les digo que esta casa es casa de adoración, pero a la vez esta es una academia espiritual, que aquí vinimos a educarnos, enseñarnos, reflexionar. Vinimos acá a reflexionar nuestra vida diaria, qué es lo que vivimos, cómo vivimos y cómo nos comportamos con nuestro prójimo y con uno mismo, y cómo nos comportamos con Cristo y con Dios. En espíritu, en verdad. Entonces ese es el punto específico, amados hermanos, de este tema que venimos analizando. Como vuelvo a repetir, hermano, hay 613 mandamientos negativos y positivos. Por ejemplo, los mandamientos positivos, ¿cuáles son? Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento de promesa y es positivo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento positivo. Vea usted. Ayudar a tu prójimo
Tener misericordia cuando son mandamientos positivos. En cambio, los mandamientos negativos, ¿cuáles son? No robarás, mandamiento negativo que no se puede practicar. No mentir, no se puede practicar. Son mandamientos negativos. No engañaréis. Vea usted. No cometerás adulterio. Son mandamientos negativos. No andarás fornicando, mandamientos negativos. Así sucesivamente son 613 mandamientos, en una base de 10. Pero Cristo cuando vino lo resumió en 2 columnas. Que el primero 5 mandamientos para Dios y los restantes 5 mandamientos es para el prójimo y para ti mismo. Todo eso, amados hermanos, lo que venimos analizando este tema, espero que sea de su completo agrado, de su completo, que sea más que nada reflexión. Reflexionar en la palabra de Dios, reflexionar que lo que quiere, pide Cristo, que vivamos en la justicia, vivamos como Él quiere. Entonces, todo lo que pidamos, Cristo nos va a dar. Nuestras necesidades, de todo lo que queramos, Cristo nos va a dar, pero hay que vivir en su voluntad y en la obediencia. Amén, hermanos. Bien, amados hermanos, entonces la paz y la gracia del Señor more en cada uno de sus corazones, amados hermanos.